Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Yo soy Alonso Escobar y para hoy tenemos el tema Protocolos de atención a víctimas de violencias sexuales de acuerdo a la resolución 459 del año 2012, todo aplicado a la IVE, a la interrupción voluntaria de embarazo. Nuestra facilitadora en la tarde de hoy es la doctora Gloria María Sotomarín. Ella va a estar con ustedes acompañando durante unos 45-50 minutos. Después de este tiempo, si ustedes tienen preguntas, vamos a abrir un espacio para que ustedes elaboren sus preguntas en el área de chat. Y finalizada la sección de preguntas, vamos a colocarles un enlace para que puedan registrar su participación. Esas son las indicaciones para la tarde de hoy. Recuerden que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a su Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. No es más, entonces los dejo con nuestra facilitadora en la tarde de hoy, la doctora Gloria María Sotomarín. Gracias, Alonso. Vamos a dar comienzo entonces a la presentación. Vamos a enmarcar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero teniendo en cuenta que está dentro del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual en la nueva normatividad que existe, y uno de esos pasos pues entonces sería el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a mirar cada uno de los pasos que hay. Quiero iniciar esta presentación con algunas de las estadísticas que tenemos para Medellín. No tengo de Antioquia porque la parte de consolidación la tengo desde Medellín. Con esta gráfica quiero contarles que en el año el comparativo que existe para el 2011 y el 2012 de los casos que se presentan por víctimas de presuntos delitos sexuales en Medellín, el 90% vimos en el año 2011 fueron mujeres y en el año 2012 pues el 87%, o sea, es una problemática realmente de mujeres, y pues el tema de la interrupción voluntaria del embarazo también. Este entonces sería el número de casos de violencia intrafamiliar y sexual por el grupo de edad. Si vamos a ver el grupo de edad entre de 1 a 15 años, pues es la mayoría de los casos que tenemos, y pues es una problemática bastante con rostro femenino, pero también con un rostro infantil. Esta es la tabla por delitos. Los casos están tipificados por sus delitos de acuerdo en el Código Penal, y entonces cada uno de ellos tiene ahí como la tipificación. Ahí no las traigo simplemente para ilustrarles la problemática y cómo la podemos ver. Esta es la parte de normatividad. Yo no me voy a detener en la parte de la normatividad, pero sí me parece importante que en algunos de los casos, si las personas están interesadas en conocerla, pues la miren. Yo creo que nos debemos detener puntualmente en lo que son los acuerdos y los decretos y las resoluciones, pues obviamente la resolución 459, a la cual vamos a hacer referencia en el día de hoy. Miren, cuando una víctima de violencias sexuales acude a un servicio de salud, lo hace venciendo muchísimas barreras. Lo hace venciendo primero sus barreras personales, sociales y culturales. Consultar a una institución por un tema de violencia intrafamiliar, por un tema de violencia sexual y por un tema de interrupción voluntaria del embarazo no es tan sencillo. O sea que la atención que nosotros demos y la forma como la atendamos pues nos dará la garantía de que esta persona o que esta mujer se quede o no en el servicio de salud. La ley 1146 habla en su capítulo 3 que la atención a víctimas de violencias sexuales es gratuita, y la sentencia C355 también, que ahorita vamos a tocar ese tema puntual. Por eso me voy a referir específicamente en los primeros 7 pasos al tema de violencias sexuales, y luego me voy a remitir al tema porque la conferencia de hoy está específicamente enmarcada en lo que tiene que ver la causal violencias sexuales y la interrupción voluntaria del embarazo. Este decreto es nuevo, es un decreto también del año pasado que habla del decreto 4331, que habla que no se le debe trasladar a las personas las autorizaciones, porque eso hace parte de las competencias al interior de cada institución. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que para poder que a una persona le hagan una interrupción voluntaria del embarazo por causal violencias, la pasan de lugar en lugar, de sitio en sitio y de autorización en autorización. Eso es una responsabilidad de la institución prestadora del servicio de salud. Eso no es para trasladárselo al usuario. Entonces es importante que conozcamos dentro de la normatividad general que tenemos cómo esos decretos hacen que esas personas y que a las pacientes se les cumpla con lo que
que ellas necesitan, pues, no solamente para el tema de IVE, sino también para el tema de violencias, o también para el tema de la planificación a menores, que muchas veces también las ponen a voltear de un lado a otro. Estos entonces serían los 15 pasos fundamentales con los que cuenta y los que tienen que dar cumplimiento todo el protocolo de atención a víctimas. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos y qué nos corresponde hacer a nosotros, sector salud. Lo primero que tenemos que hacer es preparar a la comunidad. ¿Y cómo vamos a preparar a la comunidad? Contarles que el primer servicio, lo primero que hay que hacer es un servicio de urgencias que no tiene ningún costo para las víctimas. Tercero, que es con toda la confidencialidad, que es importantísimo el manejo de la confidencialidad en las pacientes, que a la media hora no se entere todo el pueblo, toda la institución. Debemos construir un pequeño grupo de personas en las instituciones que conozcan realmente cuáles son las rutas, cómo se van a hacer y cómo se van a manejar para minimizar el número de personas que conozcan estos casos. Contarles a las víctimas sus derechos. Tienen unos derechos, pues hay unos derechos de las personas que las atienden en salud, pero también hay unos derechos que tienen las víctimas específicas en el tema de violencias sexuales. Contarle cuáles son los centros que las van a atender, cuáles son los horarios que tienen y como sabemos que muchas veces y en muchos municipios el único lugar de referencia es el hospital, hay que tener claro que en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo deben garantizar como mínimo una persona, un médico que preste la atención y que no sea objetor. También es importante contarle los horarios y la atención oportuna. Y en el paso 8 entonces sería la de la parte de la atención inmediata. La mayoría de las víctimas de violencias sexuales se quitan las huellas o los elementos probatorios, bañándose, quitándose la ropa, y es importantísimo que cuando tengamos un caso inmediato de violencias sexuales, la primera atención la haga salud. No solamente eso, sino que la primera atención la haga salud y que la podamos hacer inmediatamente. ¿Por qué? Por la recolección de los elementos probatorios y demás que tenemos que empezar a hacer. El segundo paso sería la verificación y mantenimiento necesario para prestar esta atención. Delegar a una persona responsable en la institución. Sabemos que hay muchas instituciones que no tienen sino un grupo pequeño. ¿Cómo lo van a manejar? Entonces delegar una persona responsable, conformar un equipo, pues el equipo a veces será una o dos personas. Capacitar en el modelo de atención a las víctimas, desarrollar un flujograma de atención al interior de esa institución, informar y capacitar al interior, que el triaje de estas personas no nos las haga el portero, preguntándole para dónde va, quién fue, cuántos fueron, de qué manera lo hicieron. Ni los médicos, ni los trabajadores sociales, ni los psicólogos que prestan la atención debemos hacer preguntas innecesarias frente a este proceso. Garantizar los insumos para la dotación. Recordemos que todo centro de mediana, alta y baja complejidad debe tener el kit para la profilaxis de VIH, que lo vamos a ver en los pasos siguientes. Lograr una articulación intersectorial. Si yo no tengo posibilidad de prestar una interrupción voluntaria del embarazo o la atención en un caso de violencias, pues entonces saber a dónde la voy a remitir, y no es remitirla con un papelito, como les dije anteriormente, que es lo que está pasando. Es garantizar que esa persona la van a tener del otro lado y remitirla desde mi institución hasta la otra institución. Y obviamente activar el trabajo en red para que la persona pueda prestar le puedan prestar la atención. La recepción inmediata de la víctima. ¿Qué tengo que hacer? El marco del sistema de salud dice que toda situación de violencias sexuales es considerada como una urgencia médica y se requiere atención inmediata, tanto física como mental. ¿Y cuáles son las acciones que tengo que hacer a corto y cuáles son las acciones que puedo hacer a mediano y largo plazo? Que en el transcurso de la capacitación vamos a ver cuáles pueden ser cada una de ellas. Realizar una completa valoración clínica inicial. Miren, la valoración clínica general de la víctima de violencias sexuales es su apariencia general, el examen clínico mental completo, pero también el examen físico completo. No solamente los genitales están implicados en un proceso de violencias sexuales, hay una corporalidad que está implicada, hay que hacer una valoración de esa persona, de ese daño físico que se hizo, etcétera, etcétera. Entonces es importante que tengamos esa valoración para poder prestar una muy buena atención.
¿Qué hay que hacer? Iniciar ese protocolo de atención de salud mental, hacer un diagnóstico clínico de acuerdo a la violencia. Recordemos que en los casos de violencias sexuales se implican muchas violencias, no solamente es una, sino que son muchas violencias las que están implicadas. Iniciar la anticoncepción de emergencia es fundamental, está dentro del protocolo, y las instituciones que se declaren de orden confesional y no suministren a una víctima la anticoncepción de emergencia están sujetas a una demanda en el momento que lo hagan. Lo mismo que iniciar también la profilaxis y el tratamiento para la VIH y para las infecciones de transmisión sexual. En este paso no me voy a detener sobre la asesoría para la IVE, porque lo que les quiero decir solo en este momento es que es una asesoría de opción lo que se da en este momento, pero más adelante en el paso 8, que vamos a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a mirar cuál es la asesoría y cómo se da esa asesoría. Se hace una recolección de esas evidencias, hay que hacer una recolección de los elementos probatorios, iniciar cadena de custodia, mirar cómo lo vamos a manejar, qué tengo que rotular, cómo lo tengo que embalar, que es todo el protocolo que maneja medicina legal. Orientar a la familia, cuidado cuando el manejo de las víctimas son menores, porque según nuestras estadísticas y las estadísticas que les mostré al inicio de la presentación, pues sabemos que la mayoría de los casos, los delitos sexuales son cometidos en menores por personas de su familia. Entonces, ¿cómo voy a orientar? Si tengo que dejar un menor hospitalizado, lo dejo hospitalizado mientras hago una medida de protección, pero no lo voy a mandar a la casa con su posible victimario, pues porque entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Hacer una remisión a protección y el reportaje a la justicia. Recordemos que todos los casos de delitos sexuales se deben reportar no solo al CIVIGILA, sino que también lo debemos reportar a la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la Fiscalía. En su defecto, que no exista fiscalía en mi municipio, a la comisaría de familia, a la inspección o a la personería. Yo siempre debo reportar estos casos. Es mi obligación. En personas adultas, entonces yo haría el reporte al CIVIGILA, porque debo reportar ese episodio por violencia al CIVIGILA, pero recordemos que ya la denuncia y la notificación a la justicia es una decisión de las personas adultas. Fundamental planear los seguimientos y remisiones a otros servicios. Es importante que lo dejemos siempre reportado en la historia clínica. El paso quinto entonces dice la toma de pruebas diagnósticas. Vamos a mirar qué pruebas hay que tomar. Entonces hay que hacer una serología para sífilis, hay una toma de endocervical para grano y cultivo de agar. Frotis en fresco tanto para tricomonas vaginilis y descartar presencia de vaginosis bacteriana. Es muy importante. Se hace siempre la prueba de tamizaje para VIH, se hace una búsqueda de antígenos contra hepatitis B y obviamente se hace una prueba también rápida para embarazo, pero recordemos que también es importantísimo inmediatamente suministrar la anticoncepción de emergencia. Siempre en un caso de violencias sexuales se presume una infección de transmisión sexual, se presume un embarazo y se presume un VIH. En el paso 6 y 7, entonces, que sería asegurar toda la profilaxis para ITS y para VIH, hay un kit que sacó el Ministerio de Protección y yo se los voy a mostrar, y está especificado por peso también. Antes de suministrar la profilaxis para VIH y para ITS, siempre hay que dar una asesoría, hay que realizar las pruebas, es importante dar una asesoría pre y post, hay que llenar un consentimiento informado para que las personas no lo firmen. Por VIH siempre hay que hacerlo, hay que hacer unas pruebas rápidas, de pronto hay que hacer otros análisis, y lo fundamental es que siempre debemos hacer un seguimiento. Recordemos que las pruebas de ELISA se hacen un seguimiento de 3, 6 o de 6 meses si se descarta la infección, y se recomienda siempre es fundamental darles una recomendación de protección con preservativo. Se hace un control clínico de laboratorio para seguimiento a esos efectos tóxicos. Recordemos que la asesoría debe ser puntual, se les debe dar toda la información para las dos.
la profilaxis para la hepatitis B, y siempre es importantísimo dejar claro que entregamos en el lugar de urgencias. En ese momento que se haga la atención, se entrega la dosis para VIH por 28 días. Las dosis que se entregan para la profilaxis de ITS es una dosis única. Ahí se las dejo especificadas. Lo mismo que lo de la anticoncepción de emergencia, también se da una dosis única. Entonces sería VIH para mayores de 30 kilogramos y la dosis de las infecciones de transmisión sexual. Esta sería la profilaxis de VIH en menores de 30 kilogramos. Ahí les queda en la presentación, y la profilaxis de ITS en menores de 30 kilogramos. En el paso 8 entonces vamos a hablar sobre lo de la anticoncepción de emergencia y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema en el cual es un derecho que las mujeres tienen. Espero que no les pase esto que estamos viendo en la diapositiva, porque la mayoría de las barreras que nos encontramos son barreras humanas y barreras institucionales. Recordemos que la asesoría que damos es una asesoría de opción, eso quiero que les quede muy claro, es una asesoría de opción, es un derecho que las mujeres tienen. Simplemente no vamos a dar una asesoría encaminada a que tome una decisión, o una asesoría encaminada a que la tome porque sí o a que la tome porque no. Es una decisión solo de la mujer, y es una asesoría que debemos dar contándole cuáles son los derechos que tiene y de qué manera puede acceder. Recordemos que nosotros no tenemos una despenalización total del aborto. Colombia tiene solamente 3 causales por las cuales las mujeres pueden acceder a hacerse una interrupción voluntaria del embarazo. Una de ellas es riesgo para la vida de la mujer de continuar ese embarazo, una malformación genética, riesgo por salud mental o por salud física o salud social. Es importante que tengamos claro en esta causal esas 3. La otra causal es entonces la viabilidad fetal, que esa sea incompatible con la vida. Es importantísimo tener claro que sí tiene que quedar claro que tiene que haber una incompatibilidad con la vida. Y la tercera causa entonces sería por violencia sexual. Ahorita vamos a mirar las rutas que existen para la ciudad. Estas son las tasas que encontramos en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo para Medellín. Entonces miremos, el 60% de los casos fueron peligro para la vida, el 35% embarazo no consentido abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas, y la tercera causal fue malformaciones de feto que hagan inviable la vida. Estas entonces serían por la edad. Mire que si ahorita les estaba diciendo que el caso de violencias sexuales eran menores y mujeres, pues en este caso más, pues la mayoría de los casos son también menores. Estos son según la viabilidad. La mayoría de los casos que tuvimos fueron 97.5 casos que no eran fetos viables, y tuvimos un 2.5 casos de fetos que sí eran viables. Este es entonces la gestación al momento del procedimiento. Vamos a ver entonces cuáles fueron estos menores o iguales a 9 semanas. Estos son de 10 a 14 semanas, de 15 a 19 semanas, de 20 a 24 semanas o mayor o igual a 30 semanas, los casos que ya habíamos visto en la gráfica anterior. Estos son los procedimientos por los cuales se hizo. Yo creo que el doctor Londoño les habló en la capacitación pasada que la mayoría de los casos que tenemos los tenemos por dilatación y curetaje. Los riesgos que se corren, cuando la mayoría de los casos que vimos anteriormente eran de menos de 12 semanas. Según eso, pues se debe hacer siempre por métodos farmacológicos o por la práctica de la aspiración manual endouterina. Hace algunos tiempos salió en la ciudad en varias partes de los medios de comunicación que quedaba derogada el decreto 444. Ese decreto no afecta para nada la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia está enmarcada dentro de lo que son la Corte Constitucional, y
El decreto 444 pues fue una resolución presidencial, o sea que el decreto 444 no afecta para nada y sigue vigente entonces la sentencia C355, que en este momento vamos a mirar a qué se tiene derecho. Entonces ahí traigo un pequeño resumen de lo que sería la derogación del decreto 444. Entonces dice: la anulación del decreto 444 del 2006 por parte del Consejo del Estado revoca la sentencia de la Corte Constitucional C355 que reconoció el derecho al aborto en Colombia en 3 circunstancias. No. Vamos a ver que todas las respuestas que vamos a encontrar son no, porque son las preguntas que se hicieron a lo de la derogación del decreto. ¿Las mujeres colombianas deben pagar ahora entonces los servicios del aborto legal? No. No, porque no quedó derogada la sentencia y que está plenamente vigente, entonces ahí quedaría cubierto. ¿Los servicios del aborto legal quedan por fuera del plan obligatorio de salud? No. En ningún momento las decisiones de la Corte regulan que quedarían por fuera, entonces el plan obligatorio de salud cubre perfectamente todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Con la anulación del decreto 444 del 2006, ¿las clínicas y hospitales pueden objetar conciencia? No. El decreto 444 hablaba de eso. Las instituciones como instituciones no pueden ser objetoras institucionales. La objeción de conciencia es solamente un derecho que es a las personas naturales, pero más adelante vamos a ver un pequeño resumen de la circular 03 del 2013 que sacó el Instituto Nacional de Salud sobre la objeción de conciencia. ¿Es indispensable una reglamentación para exigir un aborto legal, seguro y oportuno? No. La Corte Constitucional en su sentencia C355 del 2006 fue muy clara al señalar que no hace falta una reglamentación para exigir de manera inmediata un aborto legal y oportuno. Sigue vigente entonces la sentencia y por tal motivo esta derogación, miren que no tiene realmente ninguna validez. Aquí vamos a hablar entonces sobre la vulneración de los derechos a los que las mujeres les hacemos cuando no tienen derecho a una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces el derecho a la igualdad, vamos a vulnerar el derecho a la igualdad, a la libre determinación, a la integridad personal, a su autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación reproductiva y el derecho a la vida. En esta diapositiva dice que el aborto no es la es la cuarta causa de mortalidad materna en Colombia. Así es que yo creo que es mejor prestar una asesoría adecuada y si no tenemos la posibilidad, pues vamos a hacer una remisión oportuna, porque la sentencia dice que yo debo remitir a la persona, debo solucionar su interrupción voluntaria del embarazo en los 5 días siguientes a la prestación de ese servicio, a la solicitud de esa prestación de ese servicio. Ya habíamos hablado de la anticoncepción que se les debe dar y cómo se debe suministrar. Miren, la mujer que solicite una IVE merece respeto, ayuda, comprensión, pero sobre todo credibilidad. A nosotros en el sector salud no nos corresponde ser jueces, ni nos corresponde saber si se fue violada o no fue violada. Si la persona pone una denuncia y nos trae la copia de la denuncia o en su defecto el número del SPOA, se hace el procedimiento. Creámoslo o no creámosle, frente a esa situación es una responsabilidad que la mujer asume frente a si dijo o no dijo mentiras, pero a nosotros, sector salud, no nos corresponde hacer ese tipo de juicios de valor ni esas apreciaciones frente a esa situación. Entonces es muy importante que tengamos claro que en la causal violencias el único requisito que las mujeres deben tener para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo es la denuncia, una copia de la denuncia o su número de SPOA. ¿Qué se requiere del sector salud o qué pide el protocolo? Un trato adecuado con fragilidad emocional, valorar un embarazo como un embarazo de alto riesgo, conocer los procesos y procedimientos técnicos con los que se cuentan y cuáles son las normas a las que se puede y cuáles son los métodos más indicados. Una información adecuada, suficiente, pero sobre todo una responsabilidad ética y social frente a la asesoría que le vamos a dar a esta mujer.
Pues los procesos de atención, dice la norma, que son las demoras en el manejo de la consulta son ilegales. La consulta inicial médica y psicológica se deben hacer el mismo que se haga en el día de la visita. Todas las entidades deben contar con una persona para coordinar la atención frente al proceso que la mujer les está dando en ese momento determinado. Miren, hay que hacer una recepción de las mujeres que solicitan la IVE. Deben contactar y hacer una remisión a la fiscalía si no se ha presentado la denuncia. La mayoría ya llegan con la denuncia. Atención en esa entidad o remisión. La remisión no es mandarla con una autorización, es yo debo remitir. La institución debe garantizar la remisión de esa persona a la otra institución. O sea, yo debo garantizar que hay otro profesional que le va a prestar la atención en ese momento. Miren, desafortunadamente estas y muchas otras frases las sacamos de historias clínicas. Las personas no necesitan que le cuenten una historia peor que la que está viviendo. Estos son juicios de valor. Yo no tengo por qué hacer este tipo de apreciaciones frente a una persona que está viviendo un dolor, que está teniendo una situación difícil. Nadie necesita que me cuenten historias distintas. Lo único que necesita es una atención cálida, una atención oportuna, una información veraz, congruente, que sepan y que la persona que está prestando esa asesoría sea una persona adecuada, conozca el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y que no sea objetora. La recepción, dependiendo de cómo yo atienda a esta persona, cómo yo le debo y realice esa admisión, depende de que la víctima se quede o no se quede en ese servicio de salud. El tiempo debe ser breve, se debe garantizar que no haya interrogatorios que vayan más allá de lo necesario. Muchas veces los médicos ni los profesionales psicosociales tienen que enterarse de cómo fue la violación. Pregunte qué está sucediendo, no haga preguntas innecesarias sobre eso y sobre todo debemos respetar siempre la intimidad de la consultante. Es muy importante que tengamos clara eso, porque a veces hacemos preguntas que no se necesitan, que no son necesarias, lo mismo que les decía ahorita, que el portero no sea el que no se haga el triaje. Y el médico haga las preguntas que necesita para la atención, incluso cuando la persona está remitida a otro lugar, lo primero que les pido yo es, cuando llegue esa persona a otro profesional para la atención, pues miremos hasta dónde recibió la atención y de ahí continuamos en el proceso para que no tengamos que devolvernos, precisamente para evitar esto último que hay en esta diapositiva. Lo primordial, lo que siempre se busca es no revictimizar a la persona que se está atendiendo. Debe ser en un espacio confidencial. Se debe dar una información breve y concreta. Se debe transmitir confianza a la persona. Informarle los derechos que tiene frente a la decisión. Tomar una decisión frente a la interrupción voluntaria del embarazo no es fácil. No es una decisión fácil de tomar, entonces debemos contarle toda la información, dar la información necesaria y suficiente para que la persona pueda tomar la decisión más adecuada. En la consulta médica no me voy a dedicar porque ya el doctor Londoño les hablará de pronto en la fase presencial o de pronto en la conferencia les habla de esto. En la orientación por el profesional de salud mental o de ciencias sociales, ¿qué se requiere? 3 cosas fundamentales: congruencia, habilidad para escuchar a la persona y preguntas que le ayuden a comprender lo que le estamos diciendo. Recordemos que la interrupción voluntaria del embarazo también requiere un consentimiento informado y sobre eso es muy importante que la mujer entienda lo que le estamos haciendo, sobre todo cuando son menores o cuando son personas que tienen un proceso de lectoescritura distinto al de nosotros, o no tienen. Entonces también es muy importante que a ellas les quede claro y que a nosotros como profesionales que le estamos prestando la asesoría nos quede claro que esa persona comprendió lo que nosotros le estamos explicando. El manejo de niñas y adolescentes.
En cada caso se determinará la valoración de esos exámenes, el médico hará esa valoración. Ellos, las niñas y las adolescentes, tienen dificultad para hablar sobre la violencia. Dar explicaciones apoyadas en imágenes gráficas, muchas veces nos toca sacar un útero, contarles qué es lo que va a hacer. Muchos de los niños, nos han tocado casos de niñas de 9 años embarazadas que lo único que reportan es: yo quiero que me quiten un dolor y un dolor de espalda, yo no tengo nada más. Hay que explicarles ese procedimiento para que ellas puedan tomar una decisión frente a eso. Brindarles elementos para que puedan manejar la situación en el colegio, en la familia, cómo lo van a hacer, máxime cuando de pronto ese embarazo es producto de un miembro de su familia. Entonces también y la mayoría de las veces son de su padre o de su padrastro. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a manejar eso con la mamá? ¿Cómo se va a manejar eso con la red social de apoyo que tengan? Recordemos que siempre debemos llenar un consentimiento informado para el procedimiento. Con las menores, como la ley y la causal habla del incesto, si la menor lo autoriza, ese consentimiento y esa autorización del padre o de la madre se convierte en un mero formalismo. Es muy importante que tengamos claro eso también. Pero siempre debemos explicarle el procedimiento con palabras claras, preguntar a la víctima o a su representante legal. Muchas veces está el representante o la persona o su madre o hay un defensor también. Muchas veces ahí no se necesita. Recordemos que por violencia sexual, cuando son menores de 14 años, se convierte en un mero formalismo en la autorización. No se requiere firmas de testigos ni presentar ninguna otra fotocopia distinta. En los casos de violencias sexuales solamente se requiere entonces la copia de la denuncia ante la Fiscalía. En menores de 14 años el consentimiento debe ser firmado por su representante legal o el que tenga la custodia, en su defecto un defensor de familia, pero ya les dije que en los casos de violencias sexuales, por ser un caso de incesto o un caso de violencia en menor de 14 años, esta autorización se convertirá en un mero formalismo. La puede dar la menor. Se le debe pedir a la niña o al adolescente que autorice la realización de sus exámenes. Nunca se debe presionar, ni coaccionar, ni obligar si no quieren hacerlo. Dejamos simplemente una notica dentro de la historia clínica para que lo haga. Miren, el consentimiento que se puede hacer una asesoría en tres cosas: una asesoría cualificada, un consentimiento informado persistente, o se puede hacer un consentimiento asistido y persistente. Yo resumo estas diapositivas, las resumo simplemente en lo que está subrayado. Ese consentimiento debe ser la expresión de una opción meditada, sólida y en su medida consciente. Es importante, así la sentencia nos diga que tenemos 5 días para hacerlo, que la persona lo piense, que tome la decisión, que no sea una situación ya, aunque en esos 5 días se lo debamos resolver, que ella se vaya, al otro día puede venir, aunque si tiene dudas frente al procedimiento. Si no tiene dudas, pues iniciamos el procedimiento y la asesoría. Ojalá se pueda contar con hacer una asesoría anterior a eso. Frente a eso, darle toda la información necesaria, acompañar a la víctima en el procedimiento y luego hacer una asesoría post, que ahorita lo vamos a mirar también en las rutas cómo se debe manejar. Cuando existan personas en situación de discapacidad mental o física o estén en un proceso de interdicción, ese consentimiento debe ser firmado por su representante legal o en su defecto un comisario de familia o una persona de la Procuraduría o una persona, de la Personería, o si existe un defensor. La prueba de VIH, obviamente es obligatoria la firma del consentimiento y se debe prestar la asesoría también. Se deben realizar los seguimientos con pruebas de anticuerpos, lo que manejamos en el protocolo de 3, 6 y 9 o los seguimientos que exija el protocolo de VIH. Este es el resumen
de la circular 03 del 2013 que acaba de sacar la Supersalud, donde nos hacen un pequeño resumen sobre la objeción de conciencia. Todos los profesionales tenemos derecho a ser objetores, pero yo no puedo ser objetor en el momento inmediato que la persona llegue a hacerme la solicitud. Yo debo redactar con anterioridad un documento, enviarlo con copia a mi hoja de vida diciendo que yo soy objetor, y lo debo sustentar en mis principios religiosos o en mis principios íntimos también. Entonces los profesionales tienen la obligación ética y constitucional y legal de respetar esa decisión de la mujer. Pero como yo soy objetor, entonces mando mi copia de objeción de conciencia a mi hoja de vida, y ya la institución no me mandará a ninguna persona ni para que yo le haga el procedimiento, ni mucho menos para que le haga la asesoría. Pero eso tiene que ser con anterioridad a la solicitud de la mujer. Los médicos o personal administrativo no pueden exigir documentos, requisitos diferentes a la denuncia y a la certificación. Recordemos que en las dos primeras causales la certificación debe ser dada por un médico o un psicólogo si la causal es salud mental, y en la tercera pues obviamente la denuncia. La objeción de conciencia no se puede prestar de manera colectiva. Si en un hospital todos los profesionales de ese hospital que hagan los procesos de atención son objetores, la institución debe conseguir mínimo una persona o un lugar de referencia a donde va a mandar a la paciente. La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a personas naturales, y la objeción de conciencia yo no la puedo fundamentar en la opinión del médico en torno a si está o no está de acuerdo con el proceso. Por eso les decía anteriormente que debe ser sustentada en los principios. Normalmente uno la encuentra como de principios religiosos o íntimos. Están en todo su derecho y lo pueden hacer. La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres. El médico que se declare objetor debe remitir inmediatamente. Remitir es mandar desde el hospital que yo sepa que hay otro profesional que la va a atender, no es de entregarle una autorización. El sistema de seguridad social en salud debe garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para realizar la IVE, y las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad. Estos serían entonces los estándares que vamos a manejar dentro del protocolo para el manejo de la IVE. Es información y respeto a la autonomía de la mujer, respeto de las decisiones que la mujer tome, que sea confidencial el manejo que se esté haciendo. Sabemos que hay unos límites a la objeción de conciencia, y cuáles son, que no la puedo decir en el momento que la persona está, la debo sustentar, la debo enviar copia de esa objeción de conciencia a mi hoja de vida. Principio pro persona quiere decir que es lo que más le convenga a esa persona, no ni a mí ni a la institución. La atención debe ser integral, debe ser con calidad esa atención. La atención debe ser sin dilación. No debo poner a la persona de una institución a otra y a otra, porque aquí somos tres instituciones objetoras. Eso está sujeto a demandas y no lo podemos hacer. No podemos estar enviando a la persona o espérese a que pasen más semanas. No podemos hacerlo. Recordemos además que la sentencia C355 no tiene límite de edad gestacional. Eso es muy importante también que tengamos claro. Colombia no tiene límite de la edad gestacional, o sea que no hay ningún motivo por lo cual podamos empezar a dilatar la atención de una mujer cuando desea hacerse y cuando su deseo y su derecho está estipulado. Coexistencia de causales, muchas veces existen 2 o 3 causales o una causal con otra. Respeto de esa decisión que esa mujer tiene, y obviamente la 11 es la resolución de conflictos para favorecer el acceso oportuno de las mujeres. Recuerde lo que les decía anteriormente, la mayoría de las barreras que las mujeres encuentran frente al caso de la interrupción voluntaria del embarazo son barreras humanas.
Se prohíbe tratar como delincuente a la mujer que hace la interrupción como al médico. Nos encontramos en muchas instituciones donde a las mujeres ni les dan ronda porque es una abortiva y las tratan como asesinas. No es un asesinato, es un derecho que las mujeres tienen y es un derecho enmarcado dentro de las 3 causales. Esta entonces sería la línea de atención que creamos para Antioquia y para Medellín. Es una, dentro del proyecto de la Alianza AMA, es una línea de asesoría para los profesionales. No es para la comunidad, ni en esta línea hacemos abortos, ni entonces mire, dígame a dónde me puedo dirigir. Es una línea de asesoría para los profesionales del área de la salud para cuando tengan dudas y dificultades frente a la interrupción voluntaria del embarazo, y ahí les podemos prestar la asesoría. Estas son las 3 rutas que existen para la interrupción voluntaria del embarazo. Yo no me voy a detener en las 2 primeras porque creo que el doctor Londoño ya les habló sobre estas 2 causales. Y la primera entonces sería la malformación del feto, lo que se debe hacer. La segunda entonces cuando el embarazo sea constitutivo de peligro para la vida de la mujer, y me voy a detener entonces en la tercera. La tercera causal es cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, solamente debidamente denunciada. Es muy importante que tengamos claro, no se necesita sino la denuncia constitutiva de acceso carnal o actos sexuales sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulos fecundados no consentidos o incesto. Entonces es fundamental que tengamos claro qué hay que hacer. Entonces, mujer con retraso menstrual, activamos el protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, que fueron los pasos anteriores más los que nos faltan. Atención de esas lesiones, presentar copia de la denuncia, decisión de la mujer, y la decisión de la mujer es fundamental, si opta por la interrupción voluntaria del embarazo o no. Si ejerce el derecho a la interrupción, entonces se hacen los pasos siguientes, y si no, entonces continuar con el embarazo, se hace un seguimiento y un control médico, hay una información de una posible adopción, pero si la mujer toma la decisión de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, entonces la copia de la denuncia, consentimiento informado de la paciente, atención psicológica pre-IVE, hay un procedimiento médico que él le va a explicar, el médico le explicará cuál es el mejor y el más indicado de acuerdo a la edad gestacional que tenga, la atención psicosocial posible, cuidados médicos post a ese procedimiento y los servicios integrales en salud sexual y reproductiva. Terminamos entonces el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a asegurar entonces en el paso 9 qué se va a hacer. En el paso 9 es la asesoría que se hace, los primeros auxilios psicológicos. No me voy a detener mucho en estos porque quedarían en la presentación. Planear los seguimientos clínicos, cuáles son los que vamos a hacer, derivar hacia otros profesionales. Miren, en el caso de violencias sexuales existen otros profesionales, entonces ya vimos lo de la interrupción, entonces la asesoría que se va a dar, los profesionales entrenados para la asesoría del VIH, a veces se puede remitir a psicoterapia, y otros médicos involucrados porque muchas veces hay unas lesiones físicas y necesitamos entonces la compañía de otros médicos. Siempre en un caso inmediato de violencias sexuales, la primera atención la debe hacer salud y luego hacemos la derivación a los otros sectores que están implicados. En el Civigila ya se unificaron los criterios, la ficha se unificó, ya notificamos solo con el código 875, entonces ahí entregamos todos los reportes al Civigila. Está la ficha, pues que no me voy a detener ahí porque igual a ustedes les corresponde los reportes que hacemos al Civigila, los seguimientos rutinarios, a las 2 semanas lo que hay que hacer, pues ahí queda en la presentación para que ustedes lo revisen, y si no, busquen la resolución 459 del 2012 y ahí están los seguimientos. Entonces son los seguimientos para víctimas de violencias sexuales. A la 2ª semana lo que hay que hacer, a la 4ª semana, a los 3 meses, y a los 6 o 12 meses. O sea que esa historia clínica me quedará abierta mucho tiempo mientras yo puedo por lo menos registrar los seguimientos. Hacer el cierre adecuado de ese caso, ya cuando yo tenga todos estos pasos anteriores que les dije,
incluido lo del tema de la interrupción, me quedará cerrada esa historia. Los derechos de las víctimas tampoco me voy a detener en ellos por el tiempo, pero ahí van a quedar en la presentación para que ustedes los puedan hacer. En los casos inmediatos, ¿a dónde debo ocurrir? Pues en Medellín estaría el 123 social, en cada municipio entonces a dónde hago, un caso inmediato la primera atención, entonces dijimos la CIDA Salud, y luego los reportes a las otras instituciones, porque recordemos que las responsabilidades en el caso de violencias sexuales son compartidas, sector judicial, sector de protección y sector salud. Pero en un caso de urgencia, la primera atención le hace salud y fundamental la activación de ese protocolo, la notificación, que no se nos olvide, a la Fiscalía y al Civigila. Recordemos a la Fiscalía cuando son menores de edad y al Civigila también. Y en caso de adultos, al Civigila y a la Fiscalía ya es una decisión y una autonomía de la persona si pone o no pone la denuncia. Fiscalía, ¿qué hace? Pues hace todo el proceso de crear la noticia criminal y la investigación que hace. Y medicina legal, pues obviamente la toma de las muestras, que medicina legal sí es muy importante. En los casos de sospecha es fundamental que tengamos claro las 72 horas. Si esa exposición a esa violencia sexual no han pasado las 72 horas, inmediatamente debo remitir a urgencias para que allí pues se inicie la profilaxis para VIH y pues obviamente la anticoncepción de emergencia. La Fiscalía lo que hace en medicina legal. Estos son los lugares de referencia en Medellín. Habría que crear los de cada uno de los municipios. Ustedes que tienen, si tienen un instituto colombiano, si tienen fiscalía, si tienen personería, la idea es que ustedes construyan un pequeño directorio de acuerdo a las instituciones. ¿Por qué digo entre todos? Quiero finalizar con esta diapositiva. ¿Por qué entre todos? Porque las responsabilidades que tenemos son muchas las instituciones, porque está mediado por los procesos que hay que hacer, pero nosotros como sector salud tenemos un pedazo importante en el proceso de atención, en la asesoría que vamos a dar. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos una atención adecuada, con la información necesaria, suficiente para que la víctima pueda empezar a enfrentar todo lo que es el sistema de protección y todo el sistema de lo que es el sistema de judicialización, pues creo que estaremos entregándole a las víctimas un proceso de atención oportuno. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, vamos a abrir el chat para las preguntas. Patricia pregunta ¿qué tiempo se tiene para la realización de estos procedimientos? La sentencia C355 dice que se tienen 5 días desde el momento que la persona hace la solicitud para resolverle lo de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en el tema de violencias sexuales es inmediato y de atención en urgencias. Pregunta... Dice, muy buenas tardes, cuando se trata de un menor de edad masculino, ¿cuál es la ruta? La ruta es exactamente la misma. Cuando es un menor o es un niño o un adulto en tema de violencia sexual, la ruta es exactamente la misma. Sector salud, medida de protección si es un menor y obviamente la notificación a la Fiscalía.
Sabemos que la Constitución colombiana no establece límites respecto a la edad gestacional para la interrupción voluntaria del embarazo. Si tengo una paciente con edad gestacional de 36 semanas en adelante, producto de violación sin malformación, ¿cuál sería el conducto a seguir con el producto si al momento de nacer necesita RCP? Se puede realizar o la decisión la toma la madre. ¿Qué es RCP? Le pregunto a la persona. ¿Qué es RCP de Jesús? Bueno, este caso nos habla de un feto con viabilidad. Si existe un feto con viabilidad, si hay una interrupción voluntaria con una viabilidad fetal, se le prestan todos los servicios que el feto necesite en ese momento. Se entregarán cuidados intensivos, se manejará. Y es muy importante tener claro, si logramos que la madre nos dé el consentimiento para la adopción, se firma el consentimiento para la adopción también. Y si no, ese feto se entregará entonces al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el momento que pueda salir entonces de cuidados intensivos, o si ya pues y nace bien, se entregará entonces al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero con los fetos de viabilidad siempre no es dejarlo morir porque es producto de una IVI, como nos hemos encontrado en muchos casos. Nada, se le prestan todos los cuidados al feto, se entrega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y si logramos la firma del consentimiento, pues sería importante. ¿Los análisis de casos y revisión por junta no se hacen? No, está prohibido hacer autorizaciones de juntas médicas para hacer procedimientos cuando por causal violencias tienen la denuncia. Frente a causal violencias no se requiere ningún análisis del caso ni ninguna revisión por víctimas. En caso de las víctimas sordomudas, se pedirá que tenga un traductor y que ella logre entender, así también como cuando es una persona de un dialecto indígena. Se busca un traductor para que la persona entienda el procedimiento que se va a realizar y nos firme el consentimiento y la persona firmaría el consentimiento por ella. A N. Ceballos me dice que no le respondí la pregunta. Ella pregunta que cuando se trata de un menor de edad masculino, le contesté que se sigue exactamente la misma ruta. El procedimiento en un caso de violencia sexual se hace la atención, el protocolo, absolutamente todo el protocolo y la toma de muestras igual. La toma de muestras tiene que ser con el protocolo de medicina legal. Ellos tienen estipulado cuál es el toma de muestras que se hacen para hombres. En el caso de las personas con discapacidad, el traductor es el que firma la menor y el traductor es mejor para saber que hubo un testigo porque la menor era o en situación de discapacidad o porque no tenía el dialecto o no hablaba castellano. Cuando exista una denuncia y el menor tiene una ITS, igual. Una menor con una ITS se hace exactamente el mismo procedimiento y se hace el cuidado y se empieza no solamente la profilaxis, sino ya el tratamiento entonces para las ITS. Cuando exista un médico objetor, ¿qué paso sigue? Si se realiza la asesoría o cómo sigue. Si existe un médico objetor frente al proceso de la asesoría, pues entonces se debe remitir inmediatamente a otro profesional que no sea objetor para que haga la asesoría y el procedimiento. Es importante.
La sentencia pide, o habla en la circular también habla, que los profesionales que son objetores no deben dar la asesoría ni hacer el procedimiento. Y recordemos que la objeción se redacta antes de que la paciente llegue, no en el momento que la paciente llegue a solicitarnos la interrupción voluntaria del embarazo. El inicio del tratamiento para VIH lo suministra el lugar que tenga urgencias, ¿sí? Y eso se le recobra a la EPS o en su defecto a la Dirección Local de Salud cuando son personas vinculadas, que no tienen ningún tipo de afiliación. Y todo lugar de alta, mediana y baja complejidad debe contar con el kit para la profilaxis de VIH. Y ahí están los medicamentos en la hojita que les mostré de la capacitación. Si es médico objetor y el procedimiento se debe realizar de manera urgente, yo no puedo obstaculizar ese derecho de esa mujer, entonces debo buscar a dónde remitirla, o sea, remitirla inmediatamente o garantizar si existe otra persona en la institución que lo pueda hacer. Y si es urgente, no se puede declarar objetor, o sea, si usted es el único médico y está en peligro inminente la vida de esa mujer, debe realizar el procedimiento. ¿Cómo? Lo debe tener todas las instituciones de urgencias y los harán como recobro a las EPS o en su defecto, como les dije ahorita, a la Dirección Local de Salud. No deben ubicar a las mujeres de los procedimientos en salas de maternidad, pues es casi que se cae de su propio peso, se deben ubicar en un lugar distinto a las salas de maternidad. ¿Cómo? Miren, hacen también una pregunta que en qué caso el consentimiento puede ser verbal. El único caso en los cuales el consentimiento puede ser verbal y se debe firmar, el médico lo debe dejar por escrito, es cuando exista un grave peligro, porque si pone la denuncia, la mujer corre peligro o sea producto de un conflicto armado. Es en el único caso donde se puede convertir ese consentimiento, puede ser verbal, pero yo debo dejar registrado en la historia clínica el por qué ese consentimiento lo estoy haciendo de manera verbal. Muchas gracias a la doctora Gloria María por su tema, por la presentación de su tema. Finalizamos el ciclo de preguntas. Los invito a que hagan clic en el enlace que suministré en el área del chat. Ese clic los va a llevar a un formulario. Por favor, depositen sus datos para que registren su asistencia. Si al hacer clic no les abre, entonces los invito a que lo copien y lo peguen en su navegador. Después de que finalicen su registro, los invito a que abandonen la sala. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Que tengan todos una feliz noche.